Y pensaba, intuyo cuando uno arma un instrumento, piensa, bueno, lo máximo que lo puedo llevar a este instrumento será responder tales preguntas. Los ciclos de oxígeno variable que tiene Marte, que realmente tiene más preguntas que respuestas, esa variabilidad en el oxígeno estacional o en el del metano. En el metano, sí. ¿MEDA nos puede dar alguna respuesta de esto? No, MEDA no está sintonizado, no está preparado para hacer una monitorización a tal nivel de sensibilidad. Esos son más bien análisis químicos. Lo que sí MEDA puede contribuir, y a lo que de hecho MEDA contribuye, es a la caracterización del mecanismo de transporte de ese ozono o de ese metano, pero no a la cuantificación de cuánto metano hay. Esos son espectrómetros, fundamentalmente espectrómetros que utilizarán tipo SAM en Curiosity. Pero, bueno, hay distintas teorías en cuanto al metano y al oxígeno, ¿no? Digo, ¿cómo surge? Pero al final, si son fenómenos locales, o sea, si el sistema de producción de metano, por ejemplo, en el entorno fuera algo local, puntual, la variabilidad de los elementos de transporte que hace que todo eso se mueva, se difunda por la atmósfera, o a lo mejor incluso pues, puede quedar contenido en los cráteres, ¿no? En el cráter que puede ser, en este caso, Gale, ¿no? Pues eso ahí sí tiene importancia, en ello sí puede contribuir MEDA. Pero no a la detección propiamente dicho. O sea, MEDA no es un elemento, no es un analizador químico, por decirlo de alguna manera. Y los instrumentos a bordo de la Perseverance en realidad van a tener qué rango de alcance, porque estábamos hablando justamente del estudio local. Bueno, hay algunos que están pensados, los que están en el brazo, para el rango, le llamamos ciencia de contacto, o sea, sería como una especie de espectrómetro o un microscopio que se puede acercar a la cámara. Perdón, con una cámara se puede acercar a la roca o al suelo. Hay después otros instrumentos como equivalentemente a lo que tiene Curiosity con ChemCam, que se llama, en este caso se llama SuperCam, es una evolución de ese sistema, que con su telescopio es capaz de hacer análisis mineralógicos, químicos, a unos 15 metros alrededor de esa distancia, en ese orden de magnitud. También incorpora al instrumento noruego RIMFAX para poder sondear, entre comillas, el subsuelo, para ver realmente si esas bolsas de agua de las que muchas veces hemos hablado, pues realmente están presentes. Claro, también es un entorno muy local, estamos hablando tal vez de a lo mejor varias decenas de metros, tal vez, bueno, depende de la resolución que se utilice. Pero en el subsuelo, hacia abajo. Las cámaras obviamente tienen un rango mucho más amplio, porque además con los zoom motorizados que de última generación se han incorporado, pues nos van a permitir hacer realmente ese análisis geológico en la distancia. En resumen, bueno, y MEDA, por supuesto, que al final contribuirá con el análisis del entorno. No hay probablemente, hablando de todo eso, no hay probablemente cosa más difícil que poder medir la temperatura, o que medir la temperatura del aire teniendo el generador de radioisótopos a 1 metro o menos de ti, con pues un delta de temperatura de 180 grados. O sea, eleva la temperatura a 180 grados. Medir la temperatura aquí, cuando en la mochila tengo 180 grados de temperatura, es algo arduo. Medir los vientos para un poco hacer los análisis que antes estábamos hablando, pero considerando que no hay todos esos elementos con aristas y, en fin, el vehículo tan grande ahí en medio también es un reto. Nuestra intención, la intención de MEDA es proporcionar todas esas medidas como si no hubiera rover, como si no hubiera vehículo, eliminando todas esas perturbaciones. Para ello, pues tenemos que utilizar mucho la inventiva y la imaginación, pero es como sacar de esa ecuación al rover. Y
para eso nos tenemos que ir un poco más allá, pero no mucho más allá del entorno local del rover. Hablamos probablemente... Ya los instrumentos, como para ubicarnos, están algunos en el bracito que luego culminarán la cámara, y otros, digamos, si el rover fuera una mesa, soportados sobre esa mesa, ¿verdad? Exacto. Digamos que hemos buscado, dentro de las limitaciones que se puede, pero hemos buscado la mejor ubicación para cada uno de los sensores, para medir cada una de las magnitudes. Idealmente medir el viento, pues hubiera sido preferible tener un mástil muy largo, enormemente largo, que nos pudiera alejar de todo eso, pero eso no puede ser. Con lo cual, hicimos al principio un análisis muy exhaustivo de dónde se podía colocar con la menor perturbación posible, por ejemplo. Y no solo colocamos uno, sino colocamos dos. Por si acaso el viento, por ejemplo, me echa toda la pluma térmica de la mochila, ¿no? De la mochilita que tenemos detrás, nos la echa a un sensor, pues tenemos otro que está en el lado no perturbado. O igualmente con la temperatura del aire, ¿no? Se utiliza mucho la imaginación, ¿no? La imaginación y el ingenio para tratar de sacar de esa ecuación, sacar el rover, ¿no? El vehículo. Que parece difícil, en realidad parece la parte quizás hasta más complicada de todos. Luego suponer de que esos instrumentos estén virtualmente lo más aislados posibles del aparato. Claro. Y José Antonio, la última, en tal caso, para no quitarle demasiado tiempo, jugamos recién, que en realidad lo nombró usted, el hecho de, bueno, todo esto está de alguna manera pensando cuando vaya una tripulación a Marte. Si le hacemos caso a Elon Musk, estamos a 4 años nada más. Habrá que ver si eso es real o tenemos que tener un poco más de paciencia. Pero bueno, primero la pregunta será esa, ¿no? Yo dije no creerle demasiado, no sé usted. Sí, hay que tener un poco, yo diría, un poco más paciencia, un poco más de paciencia que todo eso. Entiendo que Elon Musk trata también un poco de jugar su posición y sus cartas. Pero una agencia como la NASA no se va a arriesgar a mandar una tripulación humana a Marte o a donde quiera que sea, si no es con las máximas garantías. Lejos queda esa iniciativa del Mars One, esta iniciativa holandesa, creo que era, si recuerda, que era una especie de gran hermano, ¿no? de Big Brother, en donde pues se quedaba, pues se registraba todo. Si no es con las máximas garantías, para volver, para traerlos de vuelta sanos y salvos, la NASA no creo que se vaya a arriesgar. Y para ello todavía tenemos sistemas vitales que probar. Moxie es un ejemplo y eso está en el radar, en la hoja de ruta, en el roadmap de la NASA, ¿no? El desarrollar tecnología al servicio de esa tripulación humana y probarla in situ, no en laboratorios o no en entornos representativos, probarla en Marte. Eso es parte de ese camino, ¿no? En mi planteamiento, yo creo que tiene sentido, por ejemplo, este caso que hablamos, como mínimo en 10 o 15 años. No quiero ser pesimista, pero antes que eso, ahora mismo las agencias se están planteando el retorno de muestras. La Mars Sample Return, para traer muestras de Marte, traerla hacia aquí. Eso es un reto tecnológico que va a requerir muchísima inversión. Y no lo veo compatible con una misión o con una vía de financiación paralela para poder poner sobre la superficie de Marte a una tripulación humana. Indudablemente tendrá que ser internacional y colaborativa porque sería muy costoso. Pero si nos planteamos en los próximos 10 años, más o menos, en la Mars Sample Return, probablemente debamos mirar un poco más allá para la tripulación humana. Y en tal caso, ahora yendo a algo que me pueda contestar con sus conocimientos y no con optimismo o pesimismo que cada uno le pueda poner, ¿qué cosas tenemos que resolver antes de llevar esa tripulación? Intuyo que la radiación en el viaje será uno,
hablamos de lo que va a hacer MOXIE, ojalá salga bien, de tomar el dióxido de carbono y producir oxígeno en superficie. Supongo que estos tornados que se generan en Marte los deberemos estudiar un poco más antes de poner a alguien allí, ¿no? Y no sé qué otras cosas podrían sumarse a la lista. Pues para mí quizás uno de los principales problemas no es curiosamente la radiación, que eso es algo que lo tenemos bastante estudiado y extrapolando con los resultados de RAD en Curiosity, en MC, y también, bueno, con la información obviamente que recabamos diariamente, está a 400 kilómetros, pero también proporciona una gran información la Estación Espacial Internacional. La radiación es un problema, pero más o menos está controlado. Los tornados que hablaba, las grandes tormentas estas que hay en Marte, realmente, dada la densidad que hay, que tiene la atmósfera marciana, sería el equivalente a una especie de brisa. Es verdad, se moviliza mucho polvo, pero no es una gran tormenta como la de la película El Marciano. Recuerda que al final desencadenaba la gran tragedia. No, eso no ocurriría. No, la fuerza de ese viento huracanado de 100 y pico kilómetros por hora no sería capaz de arrastrar una antena o arrastrar o provocar que la nave se mueva tanto por la propia densidad, la densidad tan baja que tiene. Para mí el principal problema que ahora mismo hay, desde mi, a ver, no soy un experto en eso y hay que también tenerlo en cuenta, es el poder aterrizar sobre la superficie de Marte. Aterrizar en Marte es muy complicado. Es muy complicado porque si bien no es la gravedad, es del orden de 1/3 de la Tierra, eso empuja hacia el planeta. Por otro lado, no tiene una atmósfera lo suficientemente densa como para poder utilizar los aerobrakings para entrar en el planeta. Con lo cual, hoy por hoy, lo más que podemos y que somos capaces de aterrizar sobre la superficie del planeta es 1 tonelada, que es lo que pesaba Curiosity, es lo que pesará Perseverance. Si tuviéramos que dar viajes de 1 tonelada, o sea, 1 tonelada, llevamos parte del hábitat, otra tonelada, llevamos no sé qué, otra tonelada, 3 personas, otra persona más, pues al final es muy complicado. Y se necesitaría muchísima potencia, muchísima energía en los cohetes para poder hacer una entrada controlada y segura para poderlo depositar suavemente sobre la superficie. Es por ello por lo que el Red Dragon, que es el sistema que SpaceX y Elon Musk está tratando de desarrollar, pues ha tenido tantas dificultades. Es que no es trivial aterrizar ese vehículo tan grande sobre la superficie del planeta. Ese para mí es el principal escollo. Lo vamos a resolver, es obvio que lo resolveremos, pero no es trivial. Y la que se me ocurre ahora, ya medio como bonus track, en tal caso estaba pensando, bueno, la intervención de suya y de su equipo ya en 3 misiones a Marte, se me ocurren otros instrumentos y otros proyectos, el trabajo en búsqueda de planetas extrasolares que ha hecho España. Ahora, ¿qué está pasando? Que España empieza a ser un actor ciertamente a tener muy en cuenta en la exploración espacial. Por ahí los que terminen viendo la entrevista, por supuesto, están con la banderita rusa, norteamericana, pero ciertamente nuestros países no son los primeros que aparecen en la lista. Es cierto, la diferencia también que ha ocurrido en los últimos años es el apoyo de las instituciones. Poder participar en una misión científica, pues al final, digo científica, me refiero como científico, pues a lo mejor analizando datos o algo así, pues básicamente requiere de un ordenador. El dar el salto a construir, ¿no? A fabricar, a diseñar y a contribuir hardware, eso es un salto que costó porque no teníamos experiencia. Y en la primera de esas misiones que hablábamos, en mi caso, en otros casos, pues seguro que también han vivido experiencias similares, hubo que aprender las reglas del juego. Hubo que aprender a hablar un lenguaje común, y no me refiero al inglés, me refiero a entrar en la Champions League habiendo jugado pues, en el patio de un colegio con
ustedes que son muy futboleros a lo mejor tendrán mucha más visión de todo eso, no es trivial. Hay que aprender las reglas de ese juego, ese idioma. Eso nos sirvió muchísimo en esa primera misión. Y lo más importante que decía, el apoyo de las instituciones. Cuando las instituciones ven, ya no solo por el ámbito científico, sino el empuje que se le da a la economía y a los desarrollos tecnológicos de las empresas que participan. No es única y exclusivamente mi institución. Esta tarta es muy grande y hay trozos para todo aquel que quiera y se quiera embarcar en ello. El darse cuenta de eso, el perder ese miedo y dar ese salto, pues al final, unas veces no sale bien, pero en otras ocasiones se fructifica. Y al final, volar una vez te facilita volar 2 veces. Eso se dice mucho en espacio, ¿no? El participar en una misión, el hablar ese lenguaje común, te facilita volar en una segunda. Y si has volado en una segunda, tienes muchas posibilidades de volar en una tercera. Gracias a que tienes un sistema, un apoyo de las instituciones, del gobierno, con la financiación para poder participar en ello. Bueno, y ojalá haya una cuarta también en el futuro. No sobreviviré a verlo. ¿Cómo? No sé si sobreviviré para verlo. Esperemos que sí. Así nos vamos preparando esos 15 años para esperar a la tripulación en Marte. En tal caso, le quería agradecer, José Antonio, bueno, todo el tiempo que nos dedicó, que me ha regalado. Y bueno, intuyo también como un entusiasta de toda este área, que habrá nervios para los próximos 26 días, para el momento del lanzamiento, y seguramente mucho más para el momento que el Perseverance se pose en Marte, pero bueno, sabemos también que todo ese proceso de 10 o en este último de 6 años ya es un triunfo, más allá del resultado del Perseverance, haber logrado esa síntesis del instrumento que esté ahí arriba y que tengamos ya la oportunidad de aprender todas esas cosas es un gran triunfo que aprovecho para agradecerle en nombre de todos los que nos gusta este tema. Pues un placer, sí. Lo cierto es que es ya una satisfacción y solo hemos vivido, estamos a punto de terminar el primer capítulo, ¿no? Ahora viene el segundo de cuando ya lleguemos a Marte tenemos que hacer merecedor todo el esfuerzo y el sacrificio que hemos hecho hasta ahora, haciendo la mejor de las ciencias y proporcionando esas respuestas que tanto ansiamos, ¿no? Contribuyendo a ese entendimiento y el conocimiento de Marte y de nosotros en la Tierra también, ¿no? Con lo cual es una satisfacción diaria, Y muchas gracias también por ese rato de conversación. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Hasta cualquier momento. Un placer. Hasta luego.